bueno, primero que todo, agradecerte que hayas aceptado la invitación. La verdad es que esto ha sido un descubrimiento para mí hacer este podcast porque la verdad es que me han aceptado entrevistas personas que nunca hubiera conocido y también personas de altos cargos. Y entonces ha sido súper interesante como poder escuchar las distintas versiones de cómo desempeñan cada uno sus labores, ¿cachai? Y básicamente la lógica de estas entrevistas es de curiosidad mía nomás, no tiene ningún otro afán más que yo poder estar un paso más cerca de la radio y aprender algo adicional en relación a mis intereses. Por lo tanto, la primera pregunta que te quería, o lo primero que te iba a decir es que te presentes. Cuéntanos a todos quién Ya, es yo. Alejandra. Ah, bueno, Alejandra es mujer, madre, esposa, primero, primero. Em, Tengo una hija maravillosa de 5 años, tengo un marido muy adorado también, profesor de la Universidad de Chile, geólogo. Le mando muchos saludos y profesionalmente soy neuropsicóloga. Tengo una, a ver, trayectoria en Chile estudié psicología como carrera de base, pero siempre me llamó la atención el ir más allá de lo que, bueno, obviamente como que de lo que te enseñan es un cliché, pero sí de cosas que no estaban pasando en Chile en ese momento. Ujú. Estoy hablando de, yo entré a la U el 2001, punto tú, ¿cachai? No, Dale. tú cuentas, por favor. Ya, y No, tenemos más o menos la misma edad, así que no te preocupes. entonces, bueno, lo choro es que yo estudié en la Universidad de La Serena, soy de allá, de Coquimbo, y era una escuela muy íntima, muy chica, en Ujú. donde tuve mucha suerte de tener profesores sequísimos que tenían doctorados de Estados Unidos, bueno, de muchas partes, pero eligieron a La Serena como un lugar para ir a vivir y que además tiene una calidad de vida muy, muy buena, etcétera, y por diversos motivos llegaron a vivir allá y a ejercer en esa universidad. Eh, entonces tuve muy buena base y además mucho espacio para poder desarrollar como distintas habilidades, curiosidades, porque éramos un curso chico, o sea, éramos, no sé, 30 personas que entramos, ponte tú, a la carrera. No sé si seguirá siendo de esa manera, pero es una escuela que es una escuela pequeña, ¿ya? Ahí conocí a las mejores amigas de la vida, hasta las que tengo hasta el día de hoy, y bueno, de ahí empezó la curiosidad. Yo quería una carrera que mezclara un poco el lado humanista con el lado biológico, que era lo que más me gustaba. La biología siempre fue una atracción, pero la medicina como per se no era algo que estuviera en mi frente porque el tema de no sé, poner vías o, Ah, ya, ya. Toma ¿cachai? sangre y ese tipo de cosas no Sí, era. no, la sangre no me provoca nada, pero sí como de ser invasivo, porque igual tenés que aprender esos procedimientos, aunque seáis Sí, psiquiatra. po. Eh, no era lo mío, ¿cachai? Ya. Entonces la otra alternativa era bioquímica, o sea, era una... y arquitectura me encantaba, ¿cachai? Pero también tenía este lado muy lector, de amante de la filosofía, etcétera. Entonces dije, ya, bueno, vamos con psicología como base, va a estar interesante para poder, no sé, pues de ahí guiar la cosa hacia un poco donde yo quiera. Y ahí mi padre es a quien le debo gran parte de ese empuje, ¿cachai? De decir, sí, esto es la base y tú de ahí haces lo que quieras. Tú puedes con Ujú. grado saltar a donde sea. Un poco dicho y hecho, ¿ya? Y ahí yo profundicé en el área neuro, fui ayudante varios años de la clase de neuropsicología y de psicofisiología, que eran como ¿Ya? mi especialidad. Eh,
con el profe Mauricio, le mando un saludo ahí. Y, y con mi amiga Pamela éramos las dos ayudantes de la clase y lo pasaba chancho porque era disección de cerebro, ¿cachai? Era demasiado entretenido. Hacíamos la parte del laboratorio. Entonces, de ahí empezó el amor por, por el cerebro, ¿cachai? Antes de la neurociencia, porque el concepto de neurociencia, hablando en los 2000 no era un Mm. concepto en Chile. La neuropsicología incluso no era un concepto como muy elaborado en Chile. Lo máximo que conocíamos en ese momento era el tema de tomar test, que todavía sigue como, o sea, los neuropsicólogos en Chile y hay especialidades como neuropsicología y máster, etcétera, se Pero test enfocan. como clásicos de, así como el test de Lucher o No, algo, no, no, o no, como no ese tipo de, ya, no, el test de Lucher está más orientado a las organizaciones, ya, pero sí los neuropsicólogos miden, porque a mí me gusta la parte cuantitativa de la psicología, ¿cachai? De a dale. poco la vida me fue alejando de la parte humanista y romántica y me fui acercando a los números, ¿cachai? Descubriendo que tenía mucho de donde aprender, especializarme y poder hacer como una diferencia en cómo marcaba yo mi carrera, ¿cachai? Entonces, bueno, de ahí, como te digo, el área de neuropsicología más que nada medía un constructo que es muy conocido, que es el CI, el coeficiente intelectual, otras habilidades como atención, habilidades cognitivas principalmente, y atención, etcétera. Entonces, también habían otros test proyectivos que todavía se usan y se usan también, como te decía, en el mundo más de las organizaciones o se usan en el área clínica, los test proyectivos para otro tipo de evaluación. Entonces, los neuropsicólogos, más que nada, con peras y manzanas miden lo que y se especializan en aprender test para medir, en Chile digo, para medir y elaborar informes que están pedidos por neurólogos o por psiquiatras o dentro de los mismos colegios a veces piden evaluaciones neuropsicológicas, ¿cachai? Entonces, por ahí va un poco la línea, que una línea que, claro, llama la atención, así también, digamos, partimos todos, pero bueno, mi marido y yo juntos nos ganamos una beca para irnos a Estados Unidos y nos fuimos a Cornell, a A Ithaca, Cornell. sí, y estuvimos 5 años en Ithaca, viviendo en Upper State, New York. Y ¿Qué tal esa experiencia? increíble, increíble. O sea, a mí me encanta estudiar, así que lo pasé chancho. Trabajé, estudié, las hice todas un poco. Me fui con el inglés del colegio, que mi colegio era un colegio súper normal, particular subvencionado, pero no era como un colegio bilingüe, ¿cachai? Como ahora que los niños todos hablan inglés u otro idioma. No, Sí, pues llegar ahí de la nada a aprender inglés, me imagino que desde la lógica, como hablando del cerebro, como aprender un idioma A es los, difícil. a los 25, sí, a los 25 me fui. Nos fuimos. Sí, un desafío, pero un desafío, a mí, o sea, igual soy competitiva, ¿cachai? Entonces me gustan los desafíos intelectuales. El desafío intelectual de haber ganado la beca, de ya estar ahí, de qué sé yo, de tenido que pasar un TOEFL perfecto, porque Cornell además pide un TOEFL casi perfecto y un puntaje perfecto en speaking, Ya. que es 22. Entonces, no sé si habrán cambiado, pero en ese tiempo las cosas eran así. O sea, lo que me salvó, y voy a ser súper honesta, porque no puede haber más honestidad que esta cuestión. Sí, estudié, me compré un libro y estudié y repasé un poco, pero lo que me salvó fue el Britpop. El Britpop, El Britpop. ¿por qué? ¿Pero que te ocurrió alguna situación así específica que No, como porque yo de la adolescencia escucho Britpop, me gusta esa música, es mi música favorita, ¿cachai?
o ese estilo de música. Escucho o sea, diversa música, pero creo que en términos prácticos, obviamente tenéis que entender lo que estáis escuchando y desde ahí, obviamente, y cantando y escuchando Britpop, aprendí inglés, po. Además de que tuve una buena profe igual ¿Banda favorita? en el colegio. Sued, lo Ya. fue a ver hace poco. Entonces, bueno, la cosa es que, o sea, y lo digo así como que tengo como 10 que te puedo decir, pero lo fue a ver hace poco y sí, están como en mi corazón, porque como desde los 15, ¿cachai? Pero claro, o sea, tenéis que entender lo que estáis cantando y si melódicamente te llamó la atención, primero, después fue las letras y son tiempos, en ese tiempo también, además, cuando yo era adolescente, estaba de moda o sea, estaba Kurt Cobain, ¿cachai? Estaba todo Sí, pasando po. en la mente de Gretsch, En el estaba, grunge. exacto, estaba todo, a ver, como en un mood bien depre. Mm, Entonces, no es que yo estuviera depre, pero era como muy appealing, ¿cachai? A la adolescencia, mm. al final. Sí, Entonces, o sea, sí, pues era música adolescente. O sea, si uno escucha hoy día Kurt Cobain y todo eso, más allá, es alguien que uno puede ver que está pasando por su adolescencia fa- prolongada a lo menos. sí, o sea, y bueno, y también toda la música de Nirvana, bueno, también lo que estaba pasando en Chile, pero quizás menos, porque en Chile no sé si tengo así como un grupo de música favorita, más que algo que implique así como algo más revolucionario, ¿cachai? Mm. Pero sí, en Estados Unidos está Chris Cornell, estaban pasando cosas, ¿cachai? Así que sí, la música que más me gustaba era en inglés, por lo tanto aprendí inglés y los 5 años que... Y bueno, yo lo otro que me pasa es que soy súper carepalo, no llegué y hablé. No es como irte a New York City, en donde eventualmente vas a encontrar a gente Tipo, latina gente, que atiende y que trabaja en los servicios. Acá no, estoy hablando de... em, Upper State New York, en donde nadie habla español. no, Con Nueva suerte, York duro. claro, con Aparte que suerte, el neoyorquino también está como la fama de que no es muy simpático tampoco. sí, Como pero que. ese es el de New York City, o sea, Ya, el avasallador, el del taxi, qué sé yo. claro, Sí, es súper verdad, pero New York tiene un encanto, no sí. sé, o sea, una mística demasiado insuperable para mí. Eh, Quizás no es mi ciudad favorita en Estados Unidos, pero sí, obviamente 5 años ahí marcaron una presencia y sobre todo un amor infinito a Ítaca, porque es una burbuja dentro también del espacio. Era como estudiar eh, yo no soy fan de Harry Potter, pero era estudiar en un palacio como inglés de Harry Potter, ¿cachai? Entonces la universidad tiene una arquitectura increíble, un mix de moderno con antiguo. Yo creo que lo más relevante fue la apertura de cabeza. O sea, Mm, hay muchas cosas que, bueno, tenéis que tomar como un poco ramos, yo hice un máster ahí, que son semi-obligatorios, pero el resto es, digamos, todo lo que tiene que ver con tu especialidad y lo acuerdas con tu profesor. No hay, por lo menos en Cornell, no hay un ramo fijo que tienes que pasar, entonces tú puedes elegir dentro de muchas mallas, lógicamente vinculados a Human Ecology, que era como y Human Development, que era el college en donde yo estaba. Pero yo descubrí ahí el amor por los números, ¿cachai? En el colegio siempre me fue bien, no te puedo decir algo que sea mentira, pero me esforzaba en matemáticas.
no así en Ya. física, en química, en las otras cosas era como demasiado fácil para mí, pero matemática tenía una cuota importante para mí de esfuerzo, como de pega, ¿cachai? Para tener el 6 y tanto, entonces, porque, te digo, soy competitiva, entonces quería la buena nota. Y sí, tenía recompensa, pero no era algo en lo que necesariamente brillara. En biología tenía promedio 7, pero no en matemáticas, ¿cachai? Promedio 7, buena. Sí. Entonces, sí, porque se me daba muy fácil, se me da muy fácil, ¿cachai? Es como cuando encontráis una habilidad nomás que Sí, pues, desbloquear y tal empezar, cual. y fluye. Entonces, eso me pasó, bueno, con la neurociencia aplicada, pero en el tema de los números, al final, en la U, yo tuve que pasar estadística, eran 2 ramos. Creo que ahí hay un muy mal enfoque, o sea, sí era como estadística que era la misma como para ingenieros, ¿cachai? Eh, no, obviamente pasé los ramos y todo, pero no aprendí nada, o sea, siento que sí, aprendí como muy lo básico, pero era cero, cero aplicación. La estadística se usa y como yo reaprendí Mm. estadística, fue a través de la álgebra primero en Cornell, ¿cachai? Me metí a álgebra lineal, después a aprender esto, Terrible, álgebra. pero sabéis que no era terrible. Yo pensé, No, es que yo, o sea, no le yo digáis estudié a ingeniería comercial ya, y pasar álgebra. y pasar álgebra fue difícil, pero es que yo venía como el lado biólogo, ¿cachai? Entonces había un montón de cosas que no había hecho o que no había pasado nunca, entonces fue difícil en su minuto pasar a, a ese otro mundo, ¿cachai? Pero, pero desde lo que estás hablando, que como efectivamente ese descubrimiento de habilidades, ¿cachai? Como de si lo pensáis como desde la lógica de la neurociencia o desde lo que tú me estás ahí como contando, ¿qué involucra? ¿Está como Felicidad, estudiado? sí, ¿Elasticidad? ¿Cómo se explica ese fenómeno? no, es neuroplasticidad, es autoconfianza, es un mix emocional y cognitivo, porque yo te diría que no es solo cognitivo. Eh, Ya. Mucho tiene que ver con tu seguridad, con cómo trabajas tu autoestima, con cómo trabajas el creerte el cuento, ¿cachai? Yo te dije, yo hablo inglés porque, y me empecé a comunicar del día cero desde que llegué porque no me da vergüenza, ¿cachai? No, Ah, no, y creo que hay que tirarse nomás. Y así fue. Así como hay que tirarse con el inglés, ya, ah, desbloqueado, hay que tirarse con los números, desbloqueado. O sea, mi profesor guía me está pidiendo que yo refuerce los temas que no iba a ir a estudiar como los mismos ramos que ya conocía y requete pasé, ¿cachai? Entonces, la especialidad tenía que aprovecharla en cosas que no sabía, como por ejemplo data analysis, que es uno de los grandes temas que me sirven y hago ahora y es un mega tema, ¿cachai? Yo O sea, por analizo, lo que contabais, sí, pues, por lo que contabais tú de datos ayer de cerebrales, los electrodos y todo exacto. eso, me imagino que tú tenés que Yo soy la que como analiza los analizar datos. esos datos. Sí, exacto. Claro. Analizo datos cerebrales todos los días, juego con códigos matemáticos, ¿cachai? Con software, en donde, bueno, trabajo mucho con física también, porque las ondas cerebrales son frecuencias de ondas, etcétera. Entonces tenía que tener esa base firme. Pero descubrí que, bueno, un profesor en este desbloqueo, un profesor puede ser clave. Mm. ¿Ya? Y esto es un mensaje como a los profesores que hacen bien la pega. Sí, un profesor siento que marca una diferencia increíble en cómo una persona, chica, grande, adolescente, el que sea, está forjando su camino, está recibiendo esa enseñanza y está transmitiendo todo eso ese conocimiento, ¿cachai? Porque tuve una suerte de tener un nivel de profesores impactante, que ¿Allá o acá también? allí, bueno, acá sí, yo diría que mi profe de inglés, por ejemplo, era muy buena en el colegio.
Diría que y el resto, mi profesor de biología, siento que también marcó o sea, tuvo una impronta en mí, de creer también, de siempre tratarme puntualmente con mucho desafío intelectual, ¿cachai? Y empujar, como, ok, vamos más allá. ¿Por qué pasa esto? En la Oye, universidad, perdón, sorry que te interrumpo un segundo. Más allá de como porque hay algo interesante en lo que estabas mencionando, que más allá como del cliché de que el contexto obviamente impacta como somos genotipo y fenotipo, el ambiente, etcétera, como la epigenética, está medido como efectivamente o se sabe o se conoce del real impacto que tiene el contexto emocional, cultural, etcétera, en el desarrollo cognitivo cerebral de las personas en general. sí está súper medido. De hecho, en Cornell bueno, un área especial en donde una de mis advisors trabajaba, que se llama Nauri Center, bueno, de psicología del desarrollo como base, pero que explicaban, trabajan con el modelo sistémico de Ujú, cómo no solo las emociones, la cognición, sino que también entornos de caos, por ejemplo, y caos aplicaba para distintos modelos de socioeconómicos, ¿cachai? De pobreza, de de privación de todos los tipos, de sueño, ujú. de hambre, de privación educacional. Em, de hecho, Cornell es uno voy a sacar aquí a Cornell, pero es uno Está de bien, los, está bien, está bien. bueno, alma mater, es uno de los Alma mater. líderes en estudio de psicología del desarrollo asociado a eso. Y hay shaping, no shaping es como cómo nos modelamos, ¿cierto? No necesariamente como en cuanto a en forma, sino que en fondo de cómo, y yo te diría las redes neuronales en el caso, porque lo voy a aplicar a lo que más sé yo, em, se desarrollan, ¿ya? Y para eso está requete demostrado, y esto es un Nature de Harvard, que lo publicó, que los 1000 días del desarrollo de un ser humano son los más importantes en la vida de un ser humano. Los 1000 primeros días, o sea, desde que sale del útero hasta los 1000 días. Sí, y Wow. yo te diría que me atrevo a decir que desde el útero antes incluso, ¿cachai? Porque uno puede hacer estimulación Sí, emocional, pues. cognitiva, etcétera, in vitro, quiero decir, no, en útero. In vitro no sé, sería un buen No, experimento. en una No, de esas sería un buen experimento, sí. Estaría es- bueno. pero no, que yo sepa, no. Bueno, el tema es que hay, o sea, una carencia importante. Hay estudios probados en infantes incluso de activación no sé si sabes que a través de estos 1000 días pasan varias podas sinápticas. Nosotros nacemos con una cantidad de neuronas que se van, digamos que es igual que un árbol, uno lo va a podar Ujú. para que las ramas se vuelvan más fuertes. El cerebro funciona de la misma manera. Entonces, esos 1000 días de desarrollo funcionan en distintas etapas con podas sinápticas, y la última poda sináptica es en la adolescencia, de hecho, para ir a través del desarrollo haciéndonos más fuertes, activando, desactivando, y literalmente dejándolo mejor, ¿cachai? Entonces, si yo no recibo estímulos de nutrición, imagínate, si yo no recibo estímulos de educación y estímulos emocionales, que son como un poco los tres ejes importantes, y bueno, y físicos también, ya con activación, actividad física, pero eso los niños un poco como que lo tienen más fácil, ¿ya? Pero el resto de los otros ejes, chuta, es peludo, y sí Ah. está demostrado que afecta, sí está demostrado que hay redes neuronales que quedan débiles, que eso, a ver, que quede débil no significa que no se pueda tratar,
Por Eso eso te iba a que, preguntar, como me imagino que tú podís, el cerebro es cierto tan punto, mágico que en verdad sí, podís hacer algunas cosas. totalmente, hasta cierto punto sí. Por eso que volviendo al tema así como inicial que nos llevó a la conversación, por ejemplo, hablar de coeficiente intelectual, eh, es súper injusto comparar el coeficiente intelectual, que se mide como, Mm, de nuevo, como un constructo medido que aplica, si tú no sé, te ponías a mirar el test, que es el WIS, que es niño, depende mucho del evaluador, tiene bias, tiene sesgos, ¿ya? Y esos mm, sesgos sí son culturales. Si mido un niño en África que no ha tenido para comer, ¿cachai? Que va a la escuela eh, descalzo, que tiene una educación primaria, que sabe leer y escribir, pero recién está aprendiendo a los 10, ¿cachai? Versus cualquiera, voy a poner un ejemplo de mi hija, la voy a tirar nomás, ya. De un colegio privado que tiene 5 años, que ya sabe leer, ¿cachai? Ya sabe escribir si yo le dicto, que ha tenido apoyo, hija única, entonces ha tenido apoyo emocional, mm, cognitivo, físico, de todos los estímulos que tú te puedes imaginar, y es muy injusto, po, mm. ¿cachai? Es muy, muy injusto O sea, la diferencia, el gap que hay entre uno y otro, No, no, claro. Y sin más, o sea, no tengo que ir a África tampoco, ¿cachai? Puedo no, ir pues. puedo ir lamentablemente a ver, yo vengo de regiones, en regiones no sé en todas, pero por lo menos hasta no hace tanto, entre, no sé, La Serena y Coquimbo no había una diferencia gigante porque tú tienes que transitar o pasar por distintos lugares para, digamos, no sé, po, moverte, ¿cachai? En la ciudad. Ujú. Hay una integración de planificación urbana, si queréis. Quizás ahora se está empezando a notar la diferencia, pero la planificación urbana te hace que, no sé, el centro sea el centro, Mm, tú pasáis por distintos lados y ahora evitas quizás ciertos sectores, ponte tú, no sé, que son requete conocidos como de narcotráfico, cosas por el estilo. Pero no existe una burbuja como existe en Santiago, perdón que lo diga así. no, sí Eh, es verdad. O sea, es que yo pasé toda gran parte de mi infancia, hasta los 20 años en Coquimbo y La Serena, ¿En serio? porque Ah, mi familia es allá, entonces iba todos los veranos para allá, entonces conozco perfecto absolutamente de acuerdo. Está Sinden Park y todo eso, es todo relativamente parecido, ¿no? exacto. Salvo la herradura, que ahora yo creo que está como un poco más disparada que el resto, pero en Eso. general, Sí, y eso, o sea, te digo, mi marido, ponte tú, es de la Herradura, ¿cachai? Yo era del sector, mi papá, me crié en el sector del llano, de ese sector como de las casas antiguas, ujú, era como el sector Pituco antes de Santiago, o sea, perdón, de Coquimbo, cerca de Avenida Sondón, no sé si te vaya a ubicar, pero lo relevante es que da lo mismo, porque nos conocíamos como que no habían más colegios ahora no, pues, empezamos a eso tener, era. entonces uno se juntaba con todos nomás. Mm. Y tengo compañeras de curso que eran de todos lados, ¿me entendí? Entonces, al final, si tú te das cuenta, en Santiago, sector oriente, no hay. O Es sea, Luxemburgo, po. eh, Vivimos en un Luxemburgo. niño, sí, es Copenhague. O sea, si un niño quiere darse vuelta y conocer otra realidad, tiene que un poco salir de esa zona de confort que no es real, ¿cachai? Mm. Que no es real para la mayoría de Chile, de hecho, y moverte. Pero claro, bueno, es la paradoja, ¿cierto? Entonces, por eso te decía, no tengo que ir a África a comparar a un niño. Y bueno, y en Estados Unidos, lamentablemente no quiero decirlo, pero las escuelas públicas no sé qué va a pasar ahora
con lo que está pasando en educación y en grad school también. Para Harvard no puede tener estudiantes extranjeros. eh, No, está, una locura. Es no, realmente una locura. sí, pero volviendo al cerebro, para no alargarme tampoco así, Dale nomás. sí, somos neuroplásticos y esa diferencia como especie, yo creo que nos ha salvado, nos va a seguir salvando. En la entrevista del otro día dije, a todo esto voy el lunes a la Rock and Pop a las 7 por si acaso. Buena. El martes a las 8:30, martes o miércoles, no me acuerdo. Creo que el martes a las 8:30 en el T13. Em, Buena. Qué buena, qué buena. sí, o sea, el difundir el congreso está entretenido para las personas que puedan asistir. Em, y bueno, y el tema que profundiza eso es que yo decía ahí que no hay que tenerle miedo a la robótica. Siento que mucha gente sí le tiene como cuco, ¿cierto? eh, Me parece que hay que subirse a la pelota nomás, no nos queda otra. Y sí, siempre chequear que nuestro trabajo siga haciéndose con calidad, aunque sea el día de mañana hecho por un robot. La revolución, O sea, de hecho, sí, po, te iba a preguntar eso, como, ¿cómo lo veis? Porque tú hablas de las redes neuronales, entonces es un tema que para algunos, yo soy fanático de la tecnología, entonces me meto, leo, estudio, etcétera. Pero para como, ¿qué es una red neuronal en verdad? ¿Cachai? Porque finalmente, porque es el símil con lo que hace la inteligencia artificial, pero si es el símil, ujú, en algún lado yo me pregunto, como ayer hablábamos con un amigo y decíamos como, en algún minuto la inteligencia artificial se va a transformar en un cerebro como tal y va a tener la plasticidad que tenemos nosotros. ¿Cómo lo veis tú? Ese tipo de premisas eh, es, tecnológicas futuristas. sí, bueno, es un tema para otro podcast. No, Para otro capítulo. claro, la verdad es que, a ver, como voy a partir como de la teoría, ¿ya? Dale. La teoría, y si a ti que te gusta leer y a los que nos pueden escuchar que les gusta leer, la teoría del conectoma humano fue la que cambió y revolucionó las neurociencias, ¿ya? No Conectoma hace, humano, mira. sí, la teoría del conectoma humano. Eh, y esta teoría del conectoma humano nos habla de que nuestro cerebro funciona en redes que se especializan, y así como hay una especialización en red. De hecho, mira, tengo un libro, ¿me puedo parar o no? Para mostrarte Pero algo. por favor, dale nomás. Dale Ya, nomás. espérame, dame un segundo. Quiero que lo explique así como, te voy a reír, pero mira. Ah, ya. Bacán. Genial. Mejor. Eh, Mejor aún. es bueno, redes neuronales para bebés. Bebés. Y aquí existe, ¿cierto? Una neurona que está acá, que tiene todas sus partes, sabemos cómo funciona, y acá hace la homologación con una pelota, ¿ya? Entonces dice que manda señales a tu cerebro, ahí dice cómo manda las señales, me voy a pasar a la parte porque no somos bebés, así que voy a pasar ahí, ¿ya? Ujú. Cómo esta señal se transmite en un input y un output. Entonces, una neurona puede tener uno o puede tener muchos, ¿ya? Vale. Y puede recibir y puede soltar también muchos. Entonces, en esta red neuronal, acá lo ejemplifican como una, bueno, lo voy a tratar de poner más fácil porque aquí está más fácil. Em, por ejemplo, a una neurona le llega este mensaje, ¿cachai? Lo voy a poner Ya. así, ¿ya? Y yo quiero transmitir solo el rojo. Entonces, para transmitir el rojo, tengo que hacer esto. Tengo que hacer que mi neurona se especialice. Hice en rojo. Y No tenga ningún pedacito azul como salía ahí, sino que fuera toda roja. entonces,
por ejemplo, mi cerebro lee esto, ¿cachai? Pero muchas veces el cerebro lo procesa así. Es mucho más complejo de lo que lo estoy explicando, pero estoy tratando de hacerlo fácil. ¿Ya? Entonces, lo que engloba básicamente la teoría del conectoma humano es decir, mira, nuestro cerebro funciona en red y funciona con hubs, HV. Ujú. Igual que un hub, digamos, de tecnología, es un hub, ¿ya? Y estos hubs se especializan y están mapeados en el cerebro. Los conozco, te los puedo cantar si querés, porque es una Espérate, pero revolución. un hub especializado, por ejemplo, esa pelota que tenía una patita azul y tres rojas, puede después dejar de ser roja y volverse azul, verde u otro color, o una vez que se especializa, se queda ahí. Se especializa y puede hacer esto, que es como, por ejemplo, este es un ejemplo como de la especialización, ¿ya? Ya. Para leer información. Pero si hoy día leyó esto, estos tienen que cambiar para poder leer el otro, o sea, es Dale. específico, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, si lo vemos así como un computador, que no, ahí sale el modelo, así más o menos funciona. Pero tenés que ponerle la imaginación para que sea una cabeza, ¿ya? Y el resto no lo quiero enredar porque dice for babies, pero no es fácil de explicar. No. Entonces, si yo busco, así como en ChatGPT, dice que la red neuronal es un modelo computacional inspirado en la forma que funciona el cerebro. Mira, Ujú, se utiliza en el campo de la inteligencia artificial y aprendizaje automático, en Machine Learning, obvio, y en AI. Básicamente reconoce funciones y se especializa en esas funciones al reconocer patrones, aprender datos y tomar decisiones. Yo creo que eso es como lo básico. mm, Entonces dice, bueno, aprende a realizar tareas y hay, bueno, capas de entrada, capas de salida. Es lo mismo un poco que te acabo de explicar, pero con las gráficas, ¿cierto? ujú, Y hay redes en nuestro cerebro que son como podríamos hablar de dos, que son dos básicas, ¿cachai? ujú, Una se llama Default Mode Network, que como su nombre lo dice, actúa por default, ¿ya? ujú. Y la Default Mode Network o se activa en mi cerebro cuando, o se activa, digamos que, no es que no tengamos las redes a todo esto, es que se especializan o no se especializan, se facilitan o no se facilitan. Entonces, si yo soy una persona que, te lo voy a dar con un ejemplo para que se entienda mejor. Si yo practico yoga, hago neurofeedback, voy a ponerlo como un ejemplo, o hago sesiones mensuales de Brain Spa, que es una súper recomendación como un autocuidado. eh, y hago trabajo mental de alguna manera para relajarme, para previo a dormir, por ejemplo, a una meditación cortita, etcétera. Voy a ser una persona que tiene una Default Mode Network mucho más fácil de activar porque conecto con el descanso. Y esa es la red que nos conecta con el descanso, con el inner self, Con el ocio, con ¿o no? es también con el Es ocio. que yo me leí un libro una vez que se llamaba El arte y la ciencia de hacer nada, no sé si lo leíste, No lo he leído, pero, pero pero que es buenísimo y que ahí explicaba el tema del default network y efectivamente, claro, pues por eso es importante, entre comillas, aburrirse, porque finalmente es donde se activa esa, donde surgen las mejores ideas, por eso en la ducha te surgen exacto. esas ideas, etc. ¿Y sabéis dónde surgen también? Bueno, a mí me pasa, pero no soy la única, haciendo deporte, Ya. ¿ya? Pero haciendo deporte en la manera en que tú lo hagáis como rutinario. Por ejemplo, yo nado, ¿cachai? Y bueno, también hago remo. Entonces, en esas dos
porque los otros deportes no califican para lo que te voy a explicar. Entonces, no es un Ya, deporte así como que tengáis que ir a jugar a la pelota, ¿ya? No vaya a ir ya. a jugar hockey ni otra cosa. Entonces, es un deporte que se haga, no tiene que ser cardio tampoco, pero que se haga de manera semiautomática. Entonces, si tú Ok. remas, yo no remo en un lago, remo en mi casa, en una, con una Ah, maquinita, ya, con esa. Dale, una sí, sí, bolsa, claro. perfecto. Em, Como los hermanos Winklevoss. sí, entonces, exactamente, no hago eso, sí, que hacen demasiadas cosas, pero yo, así como, lo recomiendo, pruébenlo antes de comprarse la máquina, pero yo lo súper recomiendo. Y nado en mi casa, sí, y en invierno, bueno, en piscina, temperada, pero tú llegas a un momento en que yo nado con técnica de natación, no es como un alo perrito ni nada, voy, ya, y hago Vale. laps, y hago tiempos, y Vuelta olímpica y todo, ya, sí, sí. claro, así, vuelto Sí, sí. no, pero kilómetros. Entonces, Ya. no es una chapoteada, no es ir a jugar al agua. Entonces, no es gimnasia acuática, sino que es nadar. Entonces, cuando te metes en una tarea automática como esa, ya, como nadar, en que tú estás ahí, quizás muy pendiente, a mí me pasa, muy consciente de conectar con el ritmo cardíaco, la respiración y la conexión depende del estilo que esté nadando, pero normalmente sí es crawl ya. Por ejemplo, hay que hacerlo primero, ya, conecto con eso y una vez que lo hago, ya empiezo a hacer como que Ah, fluye solo, no tengo que hacer nada, ¿cachai? Es tan automático, lo sé hacer hace rato, entonces lo hago y fluye y es impresionante cómo la cabeza empieza a despejarse, se te ah. vienen unas ideas impresionantes, o sea, es súper que yo tengo que tener y de hecho tengo el ejercicio de tener un cuaderno al lado, ir anotando así como un punteo de cosas, o de repente estáis pegado con algo que no podéis sacar, y vienen las soluciones, es heavy, ¿cachai? Ah. Tenéis que tomar una decisión muy importante en tu pega y yo me pongo a remar y remando es más rápido, porque lo otro no, ¿cachai? Pongo una música, que es una música de fondo, así como más que nada como para el ritmo, ¿cachai? Para marcar el tiempo Ujú. y empezáis a remar y automáticamente el cerebro va generando además neurotransmisores que facilitan que esta red se active porque también te relaja, ¿cachai? Te relaja el cuerpo. Entonces, O sea, es como un estado finalmente entra en un estado meditativo. absolutamente, Como, absolutamente. ya. Entonces, y sin audio, sin nada, así como Sí. pero también lo puedes generar con estas otras formas que te dije. Entonces se te vienen cosas a la cabeza muy heavy. Esa es una red. Y la otra red es la red Salience, y la red, o Saliente, y la red Salience Network es la que nos hace funcionar en vigilia, ¿ya? La que nos hace ser ejecutivos, la que nos despierta, la que nos conecta con el presente, la que nos hace estar en un estado de awareness, foco activo, la que necesita el cabro que le están midiendo el CI, súper despierto, ¿cachai? Mm. Entonces, ¿Tú cachai el método Silva o no? no. Yo hice un curso de método Silva, que es como de la época de la programación neurolingüística, un poco antes de la programación neurolingüística, que era esto de generar, de acceder a estados como más profundos de conciencia a través de las ondas beta, alfa, teta y etcétera, ¿Ya? y te enseñaban a crear un laboratorio en tu cabeza. Y ¿Ya? ese laboratorio, ¿cachai? Eran puras técnicas de proyección donde tú efectivamente tenías ahí un laboratorio, tenías que montar una pantalla al frente Ujú. y mientras el tipo iba narrando como la programación, tú ibas ahí desarrollándose ese laboratorio y después, a través de una técnica de contar hacia atrás, podía ir y entrar a ese laboratorio y crear soluciones, ¿cachai? Etcétera. Era como una forma, Una meditación guiada como sí, pero era completamente. súper, súper interesante y la hice hace, no sé, hace 15 años ¿Ya? y hasta el día de hoy, por ejemplo, lo ocupo para dormirme o, por ejemplo, de repente cuando estoy muy cansado, Ujú. eh,
como que hago la cuenta para atrás y me cierro un poco los ojos y me quedo ahí 5 minutos y realmente es como, o sea, de hecho se me mueven los ojos solo, como que entro como en un estado y después salgo de ahí y salgo más descansado, o sea, realmente funciona, ¿cachai? Pues no sé si será placebo en el sentido de que en verdad me la creo, No, no, yo que creo que hiciste un muy buen ejercicio que instaló ese aprendizaje, mm, ¿cachai? Porque a lo mejor le puedo preguntar a otra persona o le puedo pedir a otra persona que haga lo mismo mm. y no le va a funcionar, no porque la técnica no es buena, me parece súper buena, de hecho te la voy a pedir. Te lo Pero mando, tengo el curso completo, así que te lo mando, acá lo tengo en audio, todo, sí, te lo mando, todo el rato. y me tinca N como apoyo a los pacientes también, como uno siempre busca, ¿cachai? Datos para compartir. Así como tú lo instalaste y te comprometiste a ese, voy a volver así como a teoría del aprendizaje, como Ujú, Piaget, ¿ya? Em, Tú hubo un aprendizaje y una instalación de ese aprendizaje, eh, por eso ahora eres capaz de replicar y volver a estos 15 años después, ¿cachai? mm. No pasa para todos, lamentablemente hay personas que sí necesitan un poco más de apoyo y necesitan sobre todo, hay un montón de temas de por qué la Default Network puede em, complicarse, ¿ya? Así como para decirlo en términos simples, ¿ya? Y complicarse, lo digo así como someramente, porque se puede dañar. ¿Te em, referís como que cueste mucho activarse, por ejemplo, por altos índices de cortisol y en verdad no vaya a poder entrar nunca, como muy difícil entrar en el descanso de esa... No, pero sí, por ejemplo, el estrés, Ya. una de las primeras cosas que afecta, no sé si te has dado cuenta, es el sueño, ¿ya? Ujú, O la habilidad o la capacidad para descansar, mm. o apagar la mente, entre comillas, o dejar ideas de lado y empezar con rumiaciones mentales, ¿cachai? El estrés es uno. Pero ese es uno suave, porque se puede tratar, nosotros o sea, de hecho con neurofeedback rápidamente podemos recuperar eso por esta neuroplasticidad que te digo, aunque la persona sea un abuelito, ¿ya? Ujú. Eh, Porque bueno, la gracia que tiene el neurofeedback es que en vez de laboratorio, yo, claro, acá hago pillería, porque los electrodos te van dando un feedback inmediato, lo leen, y obviamente es más rápido y no es frustrante tampoco, es una experiencia como bien agradable. Pero te digo que hay muchos otros casos más desafiantes, como un trauma complejo, por ejemplo, Mm. ¿ya? Y voy a hablar de un trauma así como que le puede pasar a cualquiera hoy en día. Tuvimos una paciente hace un par de años que sufrió un robo, un portonazo, ¿cachai? Ujú. Y le robaron, bueno, afuera de su casa, el auto, estaba su mamá adentro, no, la mamá algo cachó, pero poco, y a ella le pegaron. Y desde ahí, bueno, eso generó un trastorno de estrés postraumático, pero ese trastorno de estrés postraumático desencadenó una depresión severa. Ella engordó muchos kilos, no quiso salir de su casa, hizo un cuadro de agorafobia, y así llegó, ¿cachai? Apostando a que los primeros pasos pudiera salir de su casa, ¿cachai? Para Mm. llegar acá. Em, y en paralelo, bueno, se operó por el tema corporal, digo, pero tuvo una evolución tan increíble, increíble, que volvió hasta a trabajar, ¿cachai? O Qué sea, buena. volvió hasta, pero es en un cerebro absolutamente en modo shutdown, o sea, no había espacio para ni una activación, porque cuando tú sufres de un trauma, bueno, esto fue un TEP y es como más fácil, entre comillas, contarlo.
Mm. pero hay otros casos complejísimos de trauma complejo infantil que marcan, depende de la gravedad, pero te marcan la salud mental, cognitiva y en todos los aspectos de la vida, básicamente. Si no son bien tratados, si no son bien diagnosticados, y si la persona que está a cargo llevar ese tratamiento lo hace mal o no se la puede o algo pasa, es peludo, po, ¿cachai? Es súper Mm. difícil. Son tratamientos que muchas personas llegan acá, ponte tú, cuando ya han arrastrado años y años de años Años, sí, po. tratamientos. No voy a decir como qué tipo de tratamiento, porque acá atendemos también muchas personas que que usan farmacología y es perfectamente compatible. El tema es em, que acá, bueno, tratamos de coordinarnos al tiro como con psiquiatra, etcétera, o neurólogo, para estar en la misma alianza y bogar al mismo, remar para el mismo Oye, lado. una persona común y corriente puede ir a Andes Neurofeedback a hacerse una sesión. Por ejemplo, yo, Sí, que me, como ir y ya, bacán. total, total, total. O sea, yo diría que o sea, para cualquier persona, una recomendación, como así la gente se hace masaje para Ujú. relajar el cuerpo, qué sé yo. La gracia que tiene la sesión de Brain Spa, por ejemplo, y así se llama, sesión de Brain Spa, es que yo no necesito hacerte un mapeo, no necesito em, hacer nada, sino que tú pides la sesión. De hecho, ahora hay un cyber este fin de semana, aprovecho de pasar el dato. Vamos a hacer cyber, así como heavy, nos vamos a tirar con unos buenos precios para que tenga mucha gente la oportunidad de poder hacerlo. En Las Condes hay atenciones con un descuento gigante a FONASA. No tendemos por FONASA, pero hay un descuento grande, entonces también pueden aprovechar eso. Em, y tú puedes venir y lo que hacemos es inducir estados meditativos. Entonces te vaya a ir y te vaya a sentir flotando, relajado. Yo le digo a tu sistema sensoriomotor, relájate, ¿cachai? Con unos clics amorosos que suenan con unos audífonos en un Berger. No, yo voy a ir. Voy a ir, te lo digo al tiro. Voy a agendar mi hora. Acá te esperamos. Sí, o sea, bueno, y vean más en subimos harto contenido a Instagram, también estamos moviendo más el Sí. Instagram para que un poco se dé más a conocer el tema. Y creo que también a las empresas les está llamando la atención este año, curiosamente, por eso también me invitaron a lo de ICARE, em, porque para los trabajadores, colaboradores, como Mm. la persona le diga, no sé, em, tenemos nosotros un servicio como el servicio B de Andes Neurofeedback, que no es el boutique que tenemos en la clínica, sino que es el B2B, y ese invita a los trabajadores a hacerse sesiones de Brain Spa y nosotros vamos para la empresa, ¿cachai? Así como la gente va y te hace Ah, como de masaje. beneficio. Ya. Voy a hablar en beneficio de la empresa, ¿no? De todas maneras. De Hable todas nomás. maneras. O sea, puede incluso pasar hasta por código CENSE, toda la cosa, si es que, porque estamos hablando eh, de sesiones que te van a dejar, así como en chileno, guaguito, ¿ya? Guauito, Eh, pochito. guaguito, exacto, pero conectado al mismo tiempo, son sesiones súper agradables, entonces como autocuidado, nosotros tenemos planes así como semanales, mensuales, etcétera, y ahí, no sé, pues el empleador es a cargo de ver cuánto le gusta a la gente, cómo trata. Tenemos pilotos que hemos hecho en varios lugares bien famosillos. El último fue en Fundación Chile. eh, Bueno. y fue súper entretenido porque en 20 minutos es increíble cómo todo lo que puedes hacer por una persona en 20 minutos no cuesta nada, ¿cachai? Así que ahí lo dejo.
De todas rebotando. maneras. Oye, bueno, son las 10:30. Yo sé que tú tenés una, pero te quería pedir solo 5 minutos más para hacerte la pregunta cierre Dale. del podcast, que siempre la hago. Y la pregunta es, ¿crees que vivimos en una simulación? No, ¿No? no, no. Yo me siento cada día súper presente y trabajo para estar muy presente. Podemos simular muchas cosas y nuestro cerebro puede simular muchas cosas y eventualmente vamos a estar metidos en muchas cosas que lo simulen, pero el aquí y ahora y el ejercicio de hacer grounding sí, nos hace presentes. Mira, es la segunda persona que me contesta con un radical no. La otra persona que me contestó así fue César Hidalgo, ¿cómo se llama? El profe de la Universidad de Toulouse. Me dijo no. Así, pero igual que tú, no. No, él por otras razones, pero, ¿Cuáles así eran tus que razones solo para no escucharse? Porque lo voy a escuchar. mira, las razones básicamente era que no, que él creía que desde la perspectiva de lo que él estaba estudiando, matemáticas, los modelos, etcétera, no lo veía plausible, nomás como no es dentro, no está dentro de mi paradigma de cosas probables y posibles, ¿cachai? En relación a Claro, otra es gente, obviamente no, ¿cachai? Otra gente hemos hablado y o sea, la pregunta la he tirado y hemos estado hablando media hora acerca de eso, ¿cachai? sí, para mí es un Entonces, radical depende. no. Ah, lo siento. Ah, te- No, está bien, está bien. eh, Oye, pero sí, y creo a todo esto que, ya, pero o sea, así como para otro podcast también, porque la pregunta abre como 10.000 ventanas en mi cabeza en este segundo, así estoy, ¿cachai? Acaba de explotar. Pero sí, creo que es un radical no y creo que es importante, voy a reforzarlo, mm, que es importante entender que podemos estar presentes, porque siento que si hay algo que la tecnología en este minuto, y lo voy a linkear un poco con el brain rot, ujú, sí, po, que hablaba ahí. sí, tiene que ver justamente con eso, que estamos perdiendo el nivel de estar presentes, de awareness, Mm, ¿cachai? Y de vivir, digo, full la vida como tenemos que vivirla, porque es ahora, mm, ¿cachai? Es el presente, no el mañana, mm, no en la simulación que yo pueda llegar a jugar. Eh, claro. Aparte que al final, si es una simulación o no, en estricto rigor, da lo mismo, no cambia en nada, porque podríamos tener una simulación y igual necesitaría estar presente. Así que, Exacto. Y una abstracción en la cual yo necesito quizás mm, pensar y puedo pensar en eso, pero claro, es un absoluto no para mí porque la vivo, ¿cachai? mm. Vivo el presente a través de, sobre todo de los sentidos. Y Muy, eso hay muy, que, esos hay tienes que afinar. una. ¿Sabéis que me he dado cuenta que al final el budismo tenía mucha razón? Creo que la ciencia se aproxima, como algo como porque he leído muchas veces de budismo. La ciencia y el Ujú. budismo se aproximan Sí, a una velocidad totalmente. maravillosa y muy interesante que creo que nos va a servir a todos en muy corto tiempo. Así que, De todas maneras, y siento que también hay otro tipo de filosofía. Acuérdate que yo era amante de filosofía, así que leí mucho en su tiempo. De Siddhartha puntualmente sí, creo que es sí. fascinante. ¿Sí? Pero me parece me parece que sí, y nos vamos a ir alejando de otras teorías Mm, más fundamentalistas, ¿cachai? Más, creo que vamos a irlas rechazando a medida en que vayamos madurando mentalmente también, ¿cachai? Todo tiene que ver con eso. sí. Oye, Ale, te doy las gracias, ha sido súper entretenida y súper interesante la conversa, así que muchas gracias por haber aceptado la invitación, por haberte dado el tiempo y como yo soy fanático de un podcast que se llama Lex Friedman Podcast y ¿Ya? él tiene varios rounds con personas, así que te voy a dejar invitada desde ya a un segundo round para que conversemos de algunas de las cosas que quedaron pendientes, así que muchas Sí, gracias. quedaron 1.000.